¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Dios les bendiga, ¿no? Una vez más nos podemos volver a encontrar, ¿no? Acercarnos a esto que estamos preparando siempre, día a día, que es el estudio de la palabra de Dios, a través de ir conociendo los libros, como estamos nosotros ahora con el libro del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Como Dios siempre nos manda, vamos a empezar hoy orando para poder seguir compartiendo esta palabra, que la palabra solamente guiada y anunciada a través del Espíritu Santo de Dios, a cual Él usa a los hombres y mujeres, ¿no? Que quieran estar dispuestos al servicio de las cosas de Dios, que a través de nosotros. Su Espíritu Santo es el que habla, convence, redarguye y da entendimiento a todos aquellos que aún hoy en día seguimos por ese camino ceguero, un camino confundido, un camino engañado. Pero la voluntad de Dios, en los hechos de las cosas de Dios, Dios siempre tiene un propósito. Creo que este es el propósito de uno de los que nosotros hoy podemos presentar, que lo hace el Ministerio de Casa de Dios Treveli, de poder compartir esto de la palabra, versículo por versículo, libro por libro, como así se llama. Como veníamos contando, ya tenemos presentado los 50 primeros capítulos de Génesis, estamos entrando ya en Éxodo ya vamos por el tercer video, vendría a ser, y ya entraríamos en el capítulo 6, versículo 6, a donde dejamos en el video anterior. De poder seguir con el favor de Dios en todas estas cosas, nos va a enriquecer, nos va a levantar, nos va a hacer entender la palabra, nos va a ayudar a poder compartir con otros la palabra viva y eficaz que es esta, porque conociendo la realidad de ella, nosotros nos afirmamos cada vez más sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, y podemos con seguridad salir a predicar la palabra, enseñar la palabra, compartir en la iglesia y poder aún en esa palabra reafirmar en nuestra propia vida y en todo lo que nos rodea la deidad y la mano de Dios en todas las cosas. Antes de orar me gustaría compartir un texto chiquitito que Dios siempre nos hace compartir o ver. Estaría en el capítulo 41 de Isaías. Como siempre hablamos nosotros, en el favor de Dios, solamente el Espíritu Santo sabe cómo se desarrolla, cómo vamos haciendo estas cosas, cuando nuestro corazón, nuestra presencia, nuestra vida está dispuesta a entender o tratar de comprender mínimamente, aunque sea, lo que el Espíritu Santo quiere de todos nosotros. Seguramente usted, si está de otro lado, ya vio otros videos, compartió, quiere decir que ya el mismo Espíritu Santo le está llamando, le está haciendo acercar a usted, hermano, hermana, para que conozca un poquito más de la palabra de Dios y se afirmen y aún crean más y su fe sea más firme, más real delante de Dios, al ir aprendiendo y viendo estas cosas, estos detalles tan hermosos que solamente están en la palabra de Dios. Dice Isaías 41, versículo 6. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que abatía con yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué hermosa palabra, ¿no? El Señor siempre nos sorprende con esto de llevarnos de aquí para allá, de poder compartir estas cosas tan lindas. Dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Seguramente del otro lado, ahí compartiendo incluso con mi propia vida, es la palabra que necesitamos escuchar para dar inicio a esto de los estudios, ¿no? de ese compromiso que tenemos con todos los que buscamos de las cosas de Dios, de poder ir aprendiendo. Qué hermoso es
poder vivir, es entender la presencia de Dios, la fidelidad de Dios con nosotros. Y como él decía recién en su palabra, no temas porque yo estoy contigo. Hermano, vamos a orar por necesidades, por cada uno de los hermanos que tenemos que presentar cosas delante de Él, para que Él obre. Que Él sea siempre obrando en nuestra vida y en todos nuestros contornos, que es nuestra familia, por la iglesia, por el ministerio, por la iglesia de la aldea, por la iglesia de Esquel, por la iglesia de Sierra Colorada, la iglesia de... que en el lugar cada vez se está como extendiendo, pero en cada lugar que Dios envíe su palabra, levante a siervos y siervos fieles y dignos, ¿no?, de toda alabanza en el sentido de la fidelidad a Dios, como Él la demuestra y lo leímos recién, no temas, yo te escogí, dice la palabra. Si Él nos escogió, ¿quién es el hombre para podernos entrar a nosotros mismos? ¿Quién es el hombre para poder seguir acusando al propio hombre cuando en realidad nosotros estamos en las manos de Dios? Este es el privilegio de ser un hijo de Dios, este es el privilegio de pertenecer a la casa de Dios, de pertenecer a un pueblo santo y perfecto que es suyo. Esta es la iglesia que Dios va a venir a buscar, esa iglesia, dice, santa y perfecta, sin mancha ni arruga. ¿Cómo podemos llegar a eso, hermano? Podemos hacer nuestra pregunta, y la pregunta sería muy fácil y lógica del Señor. Conociendo la palabra, nos esforzamos, vamos entendiendo, y Él día a día nos va haciendo entender aún nuestras propias intimidades, que no las develamos muchas veces con nadie, ni siquiera con el allegado más grande, que puede ser el pastor más importante que podamos decir. No lo decimos por nuestro propio incluso temor o miedo, celo, vergüenza. Pero gloria y honra a Dios que nos dé su Espíritu Santo, el cual Él redarguye, entiende, saca a luz todas las cosas y nos hace entender por el camino que estamos andando. Y ahí, entendiendo el camino que estamos andando, entendemos el proceder de Dios en nuestras vidas, en cuanto Él nos vino a buscar a nosotros, a limpiarnos y nos llama bienaventurados y benditos cuando estamos en su palabra. Sigan ustedes, hermanas y hermanos, orando por este ministerio, que el ministro que habla con ustedes pueda seguir cada vez más abriendo la palabra y ayudándome de a mí para afuera en las cosas que Dios me da para compartirlas con todos. Le doy gracias a los hermanos que siempre están ayudando, colaborando, intercediendo, ¿no? Y así es lo que también Dios pone en mi vida para que yo pueda interceder por ustedes, por la iglesia, por cada lugar donde andamos, por donde llevamos la palabra. Y aún en el camino a Dios, porque yo a veces me he encontrado con gente en el camino y uno los bendice. Y los mira quizá haciendo malas acciones, cosas que a uno le llama la atención porque andan con sus carritos llenos de cosas, gente que anda con mochilas y un montón de ropa, cosas así, para que en algún momento esa bendición llegue a su vida y ellos puedan conocer a este mismo Dios que hoy, por gracia de nosotros, hoy podemos practicar, leer, entender y redarguir dentro de nuestra propia vida, que es nuestro hoy y es nuestro presente, y en nuestra relación de cada día como el día de hoy. Vamos a orar por todas las necesidades, para que Él se lleve, nos dé los entendimientos, nos dé paz, reposo, en la paz, reposo, nosotros podemos llegar a comprender un poquito más de la palabra de Dios. Padre amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted para darle la gloria y la honra a su nombre, Señor, de esto tan hermoso, Señor amado, que usted nos marcó en Isaías 41, Señor. En el versículo 10, no temas, dice su palabra, porque yo te escogí y yo te tomé. Gracias, Padre amado, por esto que usted nos dio hoy como inicio de este mensaje, de esta conversación que vamos a tener con su pueblo, de conocer un poquito más de su palabra, ir avanzando, Señor, en todo esto que se llama su propia palabra, Señor, y la que es el mensaje que usted nos dejó a cada uno de nosotros, Señor. Gracias a Dios por mi vida, por poder tener este privilegio de tocar sus cosas santas. Gracias por los hermanos, gracias por todos aquellos que colaboran en el servicio y en la obra, los que interceden, los que nos ayudan económicamente, los que bendicen nuestra vida a través de su preparación, aún de buscarle, Señor, y de honrar su nombre, Padre.
Gracias le doy por cada uno de sus hijos, le ruego y le pido por las necesidades, Padre, que usted las supla. Ya están cubiertas porque escrito está que todo lo que nosotros le pidamos Él nos va a conceder. Sabiendo que lo que pedimos hoy, convencido en el Espíritu Santo de que ya lo tenemos, así ha de ser, Padre. Muchas quizás son una dificultad o problemas que vamos a tener, pero escrito está, usted lo dijo recién, Padre amado, a través del Espíritu Santo, que no temamos, porque usted está con nosotros. Usted nos escogió y usted nos llamó un pueblo elegido. Gracias le doy, Padre, por este privilegio. Gracias, Señor, por mi familia, mi esposa, mis hijos, Señor amado. Gracias por el ministerio, gracias por todo lo que usted va a seguir haciendo, Padre amado. Gracias por los alimentos, gracias por todo eso que usted nos concede día a día, momento a momento, Señor. Sanos estamos, levantados en la fe, en el amor. Sabemos que vamos a seguir adelante en la obra que usted nos encomendó, Señor. Así le entrego, le encomiendo todo en sus manos, Señor. Y bendiga cada lugar y en cada lugar que esté en cada uno de sus hijos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Y amén. Hoy hablamos con un pastor de San Juan. Y el último saludo fue que Dios te bendiga. Y él me decía, Dios te bendiga. Bueno, usted puede decir, pero este hermano es onzo eso, ¿no? Porque que un pastor saluda a otro pastor con que Dios te bendiga. Pero ese Dios que te bendiga es esa palabra honesta y sincera de que la labor que estamos haciendo, Dios siempre nos ilumine y nos guíe. Hay muchos errores que nosotros, siervos de Dios, incluso creo que yo mismo he estado en eso, en querer corregir a mi manera otro tipo de situación en otros consiervos. Hablamos de ministros, ¿no? De Dios. Pero Dios a través de su palabra nos enseña algo, que mi intercesión a través de la oración es la obra que Dios va a hacer en esa vida. Por eso con este pastor solamente dijimos dos palabras, Dios te bendiga, y él me dijo, Dios te bendiga. Como entendiendo, dando a conocer de que el único que nos puede hacer entender, cambiar o llegar a nuestra vida a que salgamos de ese error, de esa confusión, es nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, que nos redarguye, nos enseña y nos mueve. Por eso nos alienta cada día más, ¿no? En las cosas de Dios, de poder seguir enseñando esto de la palabra, compartir esto de la palabra, porque es uno de los mandamientos de Dios. Y yo sé que es la edificación para su vida, hermano, siervo que me escucha a otro lado, consiervo, ¿no? Es la edificación para ustedes, solamente está en ustedes la decisión. Pero sin yo venir a redarguir en la vida de ustedes, ni intimar con su vida, sino solamente con presentarle el mensaje de la palabra de Dios, ahí Dios se encarga, Él mismo, de actuar en cada vida. Este es el misterio más hermoso de la palabra de Dios, cuando Él trabaja con nosotros de esa manera que aún ni nosotros mismos podemos llegar a veces a entender. Porque ese es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios. Reciba siempre toda gloria, honra y alabanza por el siglo de los siglos, siempre, siempre, porque Él es digno de todo eso. Vamos a ir a la palabra y así a compartir, y si el Señor nos permite, por ahí podemos llegar a compartir algún testimonio, algo que fuimos viviendo en estos días, ¿no? Que es lo que siempre presentamos a través de los videos o las reuniones que tenemos tanto en Esquel o en otros lugares, es lo que vivimos el día a día. Es lo actual, es lo real, que sierva y siervo de Dios vamos viviendo en la virtud de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor a partir del versículo 3, vamos a leer. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y a Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les habéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paga al pueblo
paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levanta la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a la palabra mentirosa. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo, sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halláis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea cada día en su día, como cuando se os daba la paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, de que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillos ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? No se da la paja a tu siervo, y con todo nos dicen: hacer el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos. Por eso decid: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Y pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillos. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírselo: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontraron a Moisés y a Aarón, que estaba a la vista de ellos cuando salían a la presencia de Faraón, y le dijeron: mire, Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominable delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole espada en sus manos para que nos mate. Qué realidad esta, ¿no? No solo una historia bíblica, sino una realidad espiritual de nosotros que andamos en el camino, en las obras de Dios, en querer enfrentar o querer progresar o querer hacer algo distinto en la voluntad de Dios para no solo testimonio, sino en obediencia a lo que Dios manda. Fíjese que estos varones de Dios se presentaron ante Faraón y le dijeron: sí, queremos llevar al pueblo 3 días para hacer sacrificio a Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Se enojó Faraón y dijo: no, que tienen que trabajar más. Esa es la ley de la vida del hombre, ¿no? Natural, que está en contra de Dios, de que el hombre, para poder llegar a hacer algo o completar algo, tiene que trabajar más y más y más, y le exigen más y más. ¿Para qué? Para que ese varón, esa mujer de Dios, no encuentre esa relación de paz, reposo, esa relación de Dios, esperando de que Dios va a ser el que va a nutrir, el que nos va a bendecir y el que nos va a dar todas las cosas. Y nosotros, apegados a esas creencias de: mire, fíjese esto del principio del mundo, hablamos del libro de Éxodo, de este faraón egipcio con el pueblo de Dios, es la misma actualidad hoy. Hoy muchos de los hijos de Dios nos afanamos al trabajo, y perdemos nuestra parte espiritual. Perdemos esto a lo mejor de compartir 1 hora o un poquito más, menos, de acuerdo a lo que Dios diga, los videos que vamos presentando la palabra, porque decimos: no, tengo que trabajar, tengo que ir para allá, tengo que hacer lo otro, no tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Afligido. Y ese mismo espíritu de esos tiempos es el mismo que está hoy. Por eso podemos llegar a decir abiertamente, hermano, que esto es más vivo y eficaz que cualquier cosa, e incluso más nuevo que el diario que va a salir mañana, porque Dios ya acá nos avisa y nos va diciendo todas las cosas. ¿Cuál era el hecho de esto? El contenido de esto es lo que hace el enemigo. Miró a Moisés y a Aarón y le echaron la culpa a ellos, de que la espada de Faraón estaba contra ellos para matarlos, porque por la intercesión de Moisés y Aarón de buscar de Dios. Ahí es cuando Dios nos llama a todos sus siervos, sus escogidos,
Por eso lo que leímos recién en Isaías, dice la palabra del Señor en Isaías, no temas. Yo te recogí, yo te busqué, yo te esforcé, yo te levanto, yo te guío. Cuando nosotros ponemos la mira en el mismo contorno de vida de nosotros, entramos en esta situación. Pero fíjese que ahí a la que acusaron, ¿a quién eran? A los siervos de Dios, a Moisés y a Aarón. Lo acusaron directamente, es culpa de ustedes, porque el faraón se puso en contra de nosotros, culpa de ustedes. Como diciendo, hoy en día, hoy tengo necesidad en mi casa y la oración que usted vino a ser pastor a mi casa no sirvió de nada, porque yo tengo que salir a trabajar y si yo no salgo a trabajar mi familia no come. Y si usted, pastor, no oró porque yo tenga eso y aquello que necesito, ¿por qué no vino? Y si usted, un siervo de Dios, tiene que haber venido. Esa es la comodidad del hombre, esa es la excusa del hombre para no buscar a Dios. Ahí nos damos cuenta nosotros mismos que Dios mismo siempre nos quiere rescatar, Dios siempre nos quiere sacar de la esclavitud, pero nosotros insistimos en vivir a nuestra manera, como nosotros queremos, y a favor incluso de aquel que nos esclaviza, que es el mismo pecado. Qué palabras para reflexionar, qué palabras para pensar en el Señor, ¿no? Y vamos a ver ahora, en el versículo 22, entraríamos en el capítulo 6 de Éxodo. ¿Qué pasó con estos dos siervos de Dios? Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo para que me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hacerle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Jehová respondió a Moisés en el capítulo 6, dice, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echaré de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. ¿Qué nos dice ahí la palabra? Yo soy Jehová. Dios mismo se para delante de nuestras vidas y Él mismo nos dice, yo soy Jehová, yo soy Dios. A mí, nadie, ninguno de los hombres tiene el derecho ni la obligación, ni el compromiso de preguntarle a Dios, ¿por qué esto y por aquello otro? Cuando en realidad el pecado es de uno mismo. Cuando nosotros no queremos ser sinceros con Dios y entregárselo, sino que entramos en esa conversación absurda y tonta de presentarle a Dios nuestra propia justificación. Nunca le preguntamos a Dios, Señor, ¿esto está de acuerdo? ¿Usted estará de acuerdo, Señor, que haga esto? ¿Está de acuerdo que mi esposa y yo trabajemos 12 horas por día y que nuestros hijos estén al cargo de otra persona de afuera? Que el día domingo de la mañana, porque estoy cansado, duermo, no puedo ir a la escuelita dominical, ni llevar a mis hijos a la escuelita dominical, ni compartir los estudios bíblicos. Voy el domingo a la tarde cansado y remoleado y esperando que termine la reunión a corrida para irme de la iglesia y salir a cenar por ahí afuera, disfrutando de lo que yo trabajé toda la semana con mi esposa, hombro a hombro, en lucha, pagando, pagando y pagando. Y con ese poquito que me quedó a través de una tarjeta que también me compromete en crédito, me voy a cenar, esperando solamente eso. Así muchos de los cristianos vivimos delante de Dios, muchos de los cristianos. Otros no tienen, porque no tienen ni trabajo ni nada. Pero esa ocedad de la propia esclavitud, de la pobreza en que nosotros aceptamos de vivir, porque es un compromiso personal, la pobreza, escrito está, los pobres estarán siempre en la tierra. ¿Pero por qué? Por convicciones propias, no porque Dios les dijo que tienen que ser así. Ellos tienen toda la capacidad, como todas las personas, de poder salir adelante, de buscar, de prepararse, de formarse. No solo de yendo a escuela, sino en la palabra de Dios, en la corrección de ser personas correctas, en la oración. La oración es algo tan importante en una casa de los cristianos, el Hijo de Dios, la oración en todo momento. La oración edifica, la oración levanta, la oración llama lo que no tenemos como es, o no tenemos el alimento en la casa, pero Dios lo va a suplir a través de nuestra creencia en Él, porque eso es así es. Él dijo, pedí, yo daré, buscad y hallaré. Y dice, y en todas las cosas, hasta el fin del mundo yo estoy con vosotros. Entonces Él está con nosotros, solamente está que nosotros le pidamos de corazón. Y eso que le pidamos en esa oración sea, como dice ahí en el libro de Marcos, convencido que lo que pedimos ya lo tenemos. Cuando en la mayoría de nosotros no está eso. Queremos ver milagros, prodigios.
Que venga el pastor a mi casa y ocurran cosas milagrosas, superiores a aquello más. Que vengan profetas cuando ellos vienen a contaminar tu casa o con esas falsas profecías. Que los mismos hombres preparan, sabiendo de antemano, estudiando la vida de ciertas personas y de antemano sabiendo todo eso, después van y lo presentan como algo de Dios. ¿Cuáles esos hombres, esas mujeres que hacen esas cosas? Dios mismo, como lo hizo acá en el capítulo 6, con mano fuerte, Él mismo se parará delante de todas esas personas. Y hay de ellos, porque ellos van a cubrir lo que ellos mismos sembraron. El llamado de la palabra de Dios no significa solamente decir creo en Dios, busco de Dios, voy a la iglesia, comparto, sino de creerle a Dios y participar en estas hermosuras, que es su palabra, participar en el cuerpo de Cristo en la oración, en una presentación santa y perfecta, entregándole día a día eso que nos molesta a nosotros interiormente. Veníamos hablando del Eteo, el Egeo, el Jebuseo, el Amorreo y el Cananeo. Esos 6 enemigos que estuvieron siempre en la tierra de Canaán son los mismos 6 que están dentro de nosotros, molestar nuestra vida, está en nosotros de derrotarlos, sacarlos de nosotros, más allá de que nosotros mismos, en lo que Dios nos enseña a través de su palabra, decimos que no son 6, son 7. ¿Por qué son 7? Porque el mayor de todos somos nosotros mismos. Nosotros mismos, sí. Nosotros mismos nos cuesta decidir no creer a Dios, nosotros mismos nos cuesta entender quién es nuestro Dios. Moisés, con toda esa labor, todo eso que Dios le mandó, aún ahí en eso tenía esa autoridad, ese dominio de decirle, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto de allá en el otro? Como si nosotros tuviéramos más en la posición de Dios que en la posición de siervos de Dios. Dios nos haga entender y comprender esta parte que hemos tocado, que es un principio, nada más el capítulo 5, parte del 6, para que lo enmendemos y lo llevemos por obra en nuestras vidas y podamos ser hombres y mujeres felices, llenos de virtud, santo y perfecto, como se llama la palabra. Y esa es la iglesia que va a venir a buscar. Yo comprometido en todas estas cosas, entendiendo este mensaje tan especial, tan único de su palabra, porque es una verdad absoluta sobre nuestra propia vida, cuando nosotros mismos somos el principio de rechazo. Después viene lo de adentro, después viene lo que heredamos. Empezando a reconocer todo eso es cuando nosotros va cambiando en nosotros, va saliendo de nosotros todo aquello que nos molestó. Aún nos engañó y a veces nos engañó por muchos años, hermano. Podemos estar a veces hasta 20 años sentados en el banco, pero siempre fuimos engañados a una tutoría, que alguien nos cuide, que alguien nos mime, que alguien nos lleve aquí para allá y seamos los hermanitos cómodos de la iglesia. Cuando Dios nos llama a oración, a intercesión, a pedir que la iglesia crezca, que los hermanos se aumenten en número y en el conocimiento, que los dones del Espíritu Santo se desarrollen dentro de la iglesia en la virtud y la santidad de Dios, no en la virtud y santidad de lo que los hombres han inventado, quieren traer, contaminando incluso las propias iglesias cuando vienen huyendo de otros lugares, que nunca quisieron entender o aceptar la palabra de Dios, o no quisieron ser humilde ante lo que el pastor le estaba corrigiendo y huyeron de ahí, se van a otro lado a contaminarlo porque la otra iglesia tiene que hacer lo que ellos dicen, como si ellos fueran grandes enviados de Dios, cuando en realidad son ellos que tienen que arreglar sus cuentas delante de Dios y no venir a traerles carga a ninguno de los siervos de Dios. Porque fácil es hablar de los demás, de los siervos, de las iglesias, es fácil, pero nosotros somos sinceros cuando vamos a otro lugar y le decimos, no, lo que pasa es que el pastor me quiso corregir y yo me ofendí y me fui. No, lo que pasa es que el pastor me dijo que no vaya con polleritas cortas y yo me molesté y me fui. Lo que pasa es que el pastor me vio tomando en una esquina con unos amigos y yo le dije que eran unos amigos y él me dijo que eso no me va a ayudar en mi vida espiritual y yo me enojé y me fui. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que nosotros vivimos por lo que nosotros queremos, pero no disfrutamos porque nosotros no queremos disfrutar la libertad, no queremos disfrutar la felicidad. Por no creer a Dios, no aceptar la palabra de Dios. Aceptar la palabra de Dios es arrepentirnos. Aceptar la palabra de Dios es cambiar nuestra vida. Aceptar la palabra de Dios es empezar a ser una persona santa y perfecta. Pero ningún hombre, si ustedes todos nos queremos justificar, ningún hombre es perfecto, seguro que no. Somos perfectos, santos, benditos, justos, justificados ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Porque Él en la cruz
llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras quejas, dolores, afanes. Nosotros deberíamos haber sufrido, sin embargo Él sufrió en la cruz, Cordero inmolado, perfecto, siendo sacerdote, Él mismo se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Y nosotros quién somos para cuestionar las cosas de Dios? ¿Quién somos para compararlas? Como que aquello me conviene, aquello no me conviene, cuando ni siquiera sé vivir la palabra. Cuando ni siquiera he leído los primeros capítulos de la Biblia. Esto que nosotros venimos leyendo, hermanos, es imposible que los hermanos te vengan a decir, nunca lo hemos leído, nunca lo hemos visto. No, hermano, ¿qué está pasando al pueblo de Dios? Entiendan, busquen, relaciónense con el Señor, pregúntenle y van a ver la relación que Dios tiene con cada uno de nosotros. Dios nos dé el entendimiento en su palabra, en lo que podamos ver o ver, aún lo que nosotros podamos compartir con los demás. Siguiendo esta lectura vamos a leer, dice, y aparecí, dice, cuando el Señor le dijo, yo soy Jehová, el Dios. ¿Y quién es el hombre para que le venga a plantear ciertas situaciones cuando Dios hace las cosas? Porque Él es mucho más sabio que nosotros mismos. Si nosotros perdimos nuestra sabiduría por el pecado, ¿quién somos nosotros para pedirle a Dios lo que a nosotros nos conviene, mamá, y no lo que Él nos quiere dar? Sin entender esto, que Dios siempre nos da lo mejor para nosotros, para que seamos felices, que andemos adelante, que le creamos, nunca vamos a entender el mensaje de la palabra de Dios, porque vamos a seguir viviendo en nuestro propio orgullo, nuestra propia ironía, nuestro propio engaño, que es envidia, celo, mentir. ¿Quién habita en todo eso? El enemigo de Dios, el que sembró el pecado en ese principio y todavía está en cada uno de nosotros y a través de las generaciones sigue estando por la sangre nuestra. El cuerpo glorificado nuestro no va a tener sangre. El cuerpo glorificado de los hijos de Dios va a ser igual al de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se volvió a presentar glorificadamente, camino a la presencia de Dios Padre, cuando estuvo con todos sus discípulos, aún estuvo con un grupo de 500 y después partió, cuando Él tenía las marcas de los clavos, tenía la marca de su costado, pero no había sangre, y Él comió, nos dio un cierto conocer de lo que vamos a comer, un panal de miel y pescado. Esos misterios tan hermosos de conocernos aún nosotros mismos, cómo vamos a hacer, entra en la fe de cada uno de sus hijos. Y la fe, cómo puede llegar a alimentarnos, a esperanzarnos aún más de todo eso tan hermoso, santo, perfecto, conociendo su palabra. Hermano, usted tendrá sus conceptos, sus concesiones, sus propias idiosincrasias, pero de todo eso usted sabe la realidad. La realidad es conocer la palabra. Conociendo la palabra, hermano, es la que nos da la fe. Cumpliendo lo que dice el texto bíblico cuando el Señor dijo que el oír la palabra nos da la fe. La fe nos da la esperanza de conocer, de llegar a ese término de camino de nuestras vidas plenamente convencidos que somos hijos de Dios, plenamente convencidos que todo lo que hicimos fue para la gloria y la honra de Dios, porque Él nos las permitió a nosotros, hombres mortales, hombres llenos de pecado, que cambiemos, que le entreguemos a Él, que Él transforme nuestras vidas y nos use, como hoy Dios nos puede usar en este ministerio, para poder compartir la palabra, como puede usar a los hijos míos, como puede usar a mi esposa, como puede usar a cada uno de los hijos de los hijos que hemos creído y estando en la palabra. Hoy estamos en este principio, hablamos de un pueblo judío. ¿Cuál es el principio del pueblo judío? ¿Cuál fue? Que llegó un momento que no le creyeron a Dios, lo entregaron, dijeron preferimos a Barrabás antes que Jesús. Dijeron que la sangre de Él caiga sobre nosotros. El mismo hombre judío se maldijo su propia vida. Por eso la única manera de resolver la situación del propio judío es en el momento de la ira de Dios. Como ellos hicieron la ira del pueblo judío contra Jesús, esa misma ira se le va a venir en contra, pero por ellos mismos lo quisieron así.
Por eso, entendiendo todas estas cosas santas y perfectas de la palabra de Dios, hermano, ¿cómo no le vamos a echar mano a esta la vida eterna? De buscar y comprender de Dios, de poder indagar en su palabra, que Él nos hable y nos haga entender, que toda esa oración que nosotros hagamos sea una oración sincera de corazón, una oración de espíritu, para podernos recrear, en sentir en nuestra vida que Dios está con nosotros. Dios bendiga y bendito sea el pueblo santo y escogido cada uno de sus hijos. Dios le bendiga si usted está al otro lado de ese video, Dios le bendiga en toda la labor que está haciendo y Dios le bendiga en todas las cosas que emprendan su vida. También dice la palabra del Señor, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en nombre de Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darle la tierra de Canaán, la tierra que fueron forasteros y en las cuales habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir a los egipcios, y me han acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de la servidumbre, y os redimiré de los brazos extendidos, y con juicios grandes. Yo os tomaré por mi pueblo, y seré a vosotros Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo, Jehová, su firma, yo, Jehová. A nosotros, por su gracia, nos fue permitido conocerle este nombre, Jehová. Por su gracia, dice la palabra del Señor en esto que Él habla, dice que Él se acordó del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Se acordó y vio al pueblo en servidumbre en Egipto. Egipto representa el mundo, Egipto representa el pecado, Egipto representa la opresión, la maldad, la servidumbre, dice la palabra. Y yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros que sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré a la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo es? Me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamientos para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de la familia del padre de los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anó, Falú, Isman, Carmi. Estas son las familias de Rubén. A partir de acá viene una lista de las 12 tribus de Israel que ya prácticamente estaban armadas ahí adentro con su familia y descendencias, ¿no? Dentro de esa ciudad egipcia. Esa misma presentación de escribir todo eso es el símbolo de la escritura nuestra, de nuestro nombre y apellido delante de nuestro Dios. Por eso, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como Salvador personal de nuestra vida, nuestros nombres son inscritos. Nuevamente se vuelven a escribir como fueron nuestros escritos en los libros de memoria, en las crónicas de Dios, cual el fin de los tiempos Él irá a abrir esos libros y Él va a mirar si nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Si una vez le aceptamos, lo tomamos como Señor y Santo Salvador. La salvación no se pierde a todo aquel que la aceptó y le conoció. Perdemos los galardones por nuestros propios caprichos. Perdemos quizás situaciones de vida por nuestros propios caprichos. Todo eso va a ir a juicio, y ahí en ese juicio va a determinar nuestro Dios cuál lugar va a ser el nuestro. Pero hay de aquellos que han conocido al Señor y se han vuelto atrás, porque van a tener que tomar doble carga en su vida de por qué aceptaron a Dios y no quisieron obedecer,
o la aceptaron por una cierta conveniencia, que también vamos a tener que arreglar cuenta delante de Dios. El mismo Moisés nos representa que somos nosotros mismos cuando entramos a Dios con excusa. Ay, Señor, hoy no puedo porque tengo tanto. Hoy no puedo, que mañana no puedo ir a la reunión porque no puedo. No puedo ir a la reunión de oración porque no puedo esto. No puedo ir al estudio bíblico porque no puedo esto. No puedo ir a la grabación del video porque no puedo esto. No puedo hacer aquello porque tengo que hacer esto. Siempre son las excusas. Y Dios las sabe. Es el mismo ser que estaba dentro de este siervo. Si este siervo de Dios, llamado, preparado, ubicado como un ministro grande de Dios para una gran obra, ¿cuánto Dios más nos va a comprender a nosotros? Sí que nos comprende, hermano. Pero nosotros tenemos que ser sinceros en encomendarle eso a Dios, para que eso nunca más nos vuelva a molestar, sino que vayamos adelante, paso a paso, firme seguro de saber que Él está con nosotros y que lo que le pedimos, eso démonos cuenta que ya está. ¿Por qué? Porque Él escucha la voz de sus hijos. Él nos dice acá en su palabra, a través de este pueblo, que Él llamó primeramente como ejemplo para con nosotros los gentiles, que Él estaría con ellos todos los días y que cumpliría el pacto que hizo con los anteriores, Abraham, Isaac y Jacob. Por eso se acordó y escuchó y miró. En el capítulo 7 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tus hermanos Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje de ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré a la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis hijos, a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grande juicio. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque de los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Fíjese, si nosotros recién resaltamos un problemita de todos los hombres, de decir, Señor, como Él dijo, yo soy torpe, ¿cómo voy a ir a hablar con Faraón? Dios más adelante, entendiendo eso que hay que entregárselo a Dios, Él en su misericordia nos sigue usando como ministro de Dios, siervo de Dios. Somos nosotros que nos acusamos, somos nosotros mismos los propios acusadores, por nuestra conciencia que se cauterizó en esos derrames, en esos engaños, que nosotros quisimos asociarnos en eso y nos gustó. Pero la manera de restaurar eso es devolviendo. Honra al que honra, a deuda al que deuda, al que le robé tengo que restituirle, al que le saqué tengo que devolverle, aquel que le quité también tengo que restituirle. Y si es necesario restituir mi propia vida, es necesario hacerlo para la salvación del alma, porque el cuerpo y el alma, si no abogamos esta solución hoy que Dios nos habla, tengamos temor. Porque nuestro fin no va a ser delante de Dios, nuestro fin va a ser el camino de lagos de azufre y fuego. Por eso el hombre tampoco es condenado de parte de Dios en nada. El hombre se condena a sí mismo a través de sus propias acciones. Y eso es lo que el hombre no quiere arreglar cuenta con Dios. Le rehúsa arreglar cuentas con Dios. Pero pudiendo entender que seamos obedientes a la palabra, como así lo fue Moisés, aún con su edad de 80 años, 83 Aarón, dice la palabra, Dios le dijo, para Faraón vos, Moisés va a ser un Dios minúsculo, y Aarón va a ser el que va a hablar. Él ya arregló todo, por eso en Dios tenemos que confiar. Él arregla todas las cosas, en Dios tenemos que confiar. Ahí empieza lo que Dios le había mostrado que Él iba a hacer cuando lo llamó en el monte de la zarza, en el monte de Sión, donde el pueblo de Dios nuevamente después se vuelve a reunir para recibir las tablas de la ley, de cómo vivir un pueblo de Dios, con un solo Dios, con un solo mandamiento y con una sola doctrina de vida. Ese es el Dios nuestro, un solo Dios, un solo mandamiento, una sola doctrina de vida.
cuando Dios nos las da, nos prepara, nos redarguye a través de su palabra. Bendito y santo el pueblo que busca y le acepta las cosas de Dios y bendice a su siervo y le ayuda en la labor de llevarle la palabra de Dios día a día, momento a momento, en todas las posiciones, en todo lugar que se nos dé lugar de poder compartir. ¿Cómo, hermano, eso que se nos dé lugar de querer compartir? Porque el mismo Espíritu Santo nos enseña a través de la palabra, a través de la comunicación con Él, la oración, la santidad, que hay lugares que a veces todavía no nos corresponde entrar. Dios tiene otro propósito, a su tiempo poder entrar. Por esto de entender la palabra, esto de entender el Espíritu Santo, es maravilloso, ¿no? Es sobrenatural sobre la vida de los hombres y mujeres de hoy en día que estamos viviendo este momento. Porque Él es el que nos enseña, nos guía y nos redarguye todas las cosas. Solo Él entiende y sabe nuestra posición. Solo Él entiende y sabe a dónde vamos a ir, si es bueno o no. Él mismo nos enseña. Te detiene, no vayas. No puedo ir, hermano, allá a tal lugar. Preguntémosle a Dios por qué. Y si es de uno la falta o si es de la otra la falta. Pero siempre vamos a encontrar en la respuesta santa de Dios una edificación. Si fue de parte mía, una edificación para mí. Y si fue una parte del otro lado, una otra edificación de que Dios nos cuida y nos saca de lugares que nos pueden hacer mal. Por eso no está en la voluntad del hombre lo que hacemos, el tener o no tener, sino está en creerle a Dios. Él es el hacedor, Él es el que nos da, el que lo prepara y el que nos permite en todas las cosas llegar a poder entender aún lo mínimo de nuestras vidas, en nuestra intimidad, en esas rodillas íntimas, en esa relación íntima con Dios. Ahí está el trato genuino, leal y firme que Dios tiene con cada uno de sus hijos. Por eso nos llama templo santo. Cada uno de nosotros somos un templo. Pero bienaventurado aquel pueblo que se puede reunir todos, días de reuniones, unirse, tener por costumbre eso, participar en las cosas de Dios, no como el mundo que te saca de aquí para allá, para el otro lado, vamos a ver esto y vamos a ver lo otro, cuando esos son todos engaños de esta misma Egipto, de la tierra, para desviarnos de la voluntad redentora de nuestro Dios. Qué grande, ¿no? Que es la palabra de Dios. Qué hermoso es poder conocer las cosas de Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabio y hechicero, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido, y no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la montaña Faraón, por la mañana dice a Faraón: he aquí que él sale al río, y tú ponte en la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara de tu que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano en el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y Jehová herirá, heredará el río el olor feo, ¿no? Y los egipcios tendrán asco de beber del agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos, sobre los arroyos, sobre sus estanques, sobre todos los depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y hace sangre por toda región de Egipto, así en los vasos de madera como en los vasos de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había del río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió
tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con su encantamiento, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río, y se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió el río. Hermanos, qué relato tan hermoso. Pero llevándolo hoy a esta actualidad, ¿cómo es, hermanos, puede ser esto? La palabra dice que Dios, en el 2 Tesalonicenses, a través de este siervo Pablo, esa epístola, que Dios envió al mundo un espíritu de engaño. ¿Cuál lo vemos en el libro de Josué, en el primer capítulo, como también lo vemos en el libro de Job, en el primer capítulo? Ese espíritu de engaño sobre la tierra, para que aquellos que le desoyen no quieren entenderse con las cosas de Dios, en ellos caiga un espíritu de engaño y sean manejados. De tal manera ese espíritu de engaño que simula hacer lo mismo con la vara de Aarón, de Moisés tiró la vara, que Aarón le fue dada esa orden a Aarón para que lo haga, lo hizo, se convirtió en culebra, y ellos también hicieron lo mismo, los hechiceros. Después dice la palabra que las aguas de todo Egipto se convirtieron en sangre, y los hechiceros hicieron lo mismo, y más se endurecía el corazón. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios en esta circunstancia con este faraón? Llevarlo al punto límite de que el día que ese faraón esté delante de Dios y tenga que arreglar cuenta, Dios mismo le va a decir: vos te endureciste cada vez más y no quisiste escuchar a mi voz. ¿Por qué? Porque comparaste la hechicería con la obra de Dios. Así somos los hombres hoy en día. Los hombres de hoy en día, incluso hay muchos que hacen milagros y cosas y no las hacen en el nombre de Dios. No las hacen. Hermano, hay profecías que me dicen fulanos, y sultanos, y me dicen profecías y se cumplieron. No son de Dios. ¿Cómo sabemos, hermano, que no son de Dios? Porque en estos tiempos, la iglesia gentil que somos nosotros, estamos viviendo bajo la gracia. En la gracia Dios nos dejó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que reconoce que es de Dios y que no es de Dios. Una persona engañada puede ser más engañada y sigue siendo engañada y va a estar miles de años de su vida, quizás, para no decir muchos días y años, engañado, porque nunca quiso escuchar al verdadero Dios y la voz del verdadero Dios que le está hablando de su interior, porque interponen relaciones, consecuencias, hechos, hechicerías inventadas por los mismos hombres para hacer negocios de su vida, e incluso ellos mismos nombrarse grandes jefes o sentirse grandes autoridades, que lo admiren, que lo aplaudan y que todos agachen la cabeza. Hipócritas, dice la Biblia. Hipócrita, le dijo el Señor Jesucristo. Todos ellos que hacen prosélitos peores que ellos, dice, porque no le interesa la salvación de ellos, sino que lo hacen peores que ellos, y su camino es camino de fin. Hijos del diablo. Hermano, es tan santo, tan perfecta las cosas de Dios, que aún en este llamado de la palabra, está en el llamado del hombre cristiano, la mujer cristiana, que quizás muchos años hemos estado recorriendo estos caminos de engaño y levantamos nuestra propia iglesia, pero en el engaño. Y hoy Dios nos llama a cuenta de poder entender estas cosas a través de su palabra. Porque si lo hizo con Faraón, después lo hizo con otros reyes, uno de ellos, Nabucodonosor. Después más adelante lo hizo con el mismo pueblo judío cuando lo rechazó a Jesucristo. Como habíamos contado antes, prefirieron a Barrabás que al Salvador. Dijeron que la sangre de él cayó sobre nosotros, crucifícale, por aceptar la doctrina de esos falsos religiosos, que supuestamente ellos trabajaban también para Dios con prodigios y hechos. Cuando ellos mismos se ponían celosos de Jesús y decían: no, los sábados es imposible que vengan a curarse, a sanarse. Celo, envidia. Bronca de saber que ellos mismos no tenían la misma relación con Dios como la tenía
el Hijo, como en la relación que nosotros hoy podemos llegar a tener delante de Dios, cuando le creemos a Dios y aceptamos la voluntad de Dios y andamos en sus caminos. Caemos hoy, caemos mañana, podemos caer muchas veces, dice la palabra, pero de todas veces, 7 veces cae justo y de las 7 veces Dios lo levanta. Ese es el varón, el hombre de Dios, que va cada día dejando eso viejo atrás, cumpliéndose lo que dice Efesios 4, dejando el viejo hombre atrás. Qué hermosa que es la palabra de Dios, ¿no? En el capítulo 8 de Éxodo dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y en el versículo 11 dice, en el versículo 10 vamos a empezar a leer, dice: y él le dijo, mañana. Y Moisés respondiendo, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. No hay como Jehová nuestro Dios. Entonces salieron Moisés y Aarón a la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que habían mandado a Faraón, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Murieron las ranas de las casas de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó como Jehová le había dicho. Cumpliéndose lo que venimos hablando en la palabra de Dios, cada vez se endurecía más. Pero fíjese qué detalle tan hermoso, ¿no? Entonces dice que salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Quiere decir que honrando a Dios, obedeciendo a Dios, la palabra que salga de la boca de su siervo, Él la respalda. Él nos respalda, hermano. Él está con nosotros. Así veamos todo distinto, pero si Dios nos puso esa palabra en eso, de creer, de aceptar, y aún de lo que no vemos, presentarlo como que ya está hecho, Él respalda nuestra palabra en nuestra fe, en nuestro conocer, en nuestro aceptar y en nuestra obediencia a lo que Él nos manda. Después viene la plaga de los piojos, la plaga de las moscas. Esta plaga de las moscas dice que más, en el versículo 32, más se endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. ¿Cuántas veces ya se viene endureciendo? Entonces, en el capítulo 9 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no los quiere dejar ir y lo detienes aún, he aquí, la mano de Jehová estará sobre tu ganado, sobre los que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vaca, oveja, y una plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que los hijos de Israel. Y Jehová dijo plazo diciendo: mañana hará Jehová estas cosas con la tierra. Y al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de Israel no murió. Entonces Faraón envió, he aquí, que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir. Ya era su propio orgullo, ya era su propio vanagloria, ya era su propio hombre no creyente, vos amador de sí mismo, vanaglorioso, como habla el capítulo 3 de Timoteo, hombre amadores de sí mismo, vanagloriosos, hechiceros de su propia vida, engañadores de su propia relación matrimonial, porque dicen amarla a ella pero andan con otras, amando a la iglesia y resulta que no aman a la iglesia sino que los llevan a estos caminos de perdición. Porque todo lo de Egipto se terminó. ¿Y qué le enseña a Egipto? A robar, a través de los diezmos de las ofrendas, de los corazones sensibles de las personas, engañarle y sacarle los bienes de ellos para el provecho nuestro, cuando eso no es de hijos de Dios, no es de cristianos, sino tenemos que arreglar cuenta de eso delante de Dios. Y lo que Dios nos da
como en este pueblo, lo cuenta acá la palabra, el ganado que era de Israel, ganado por su propio trabajo y propio, Dios lo cuidó. Y lo otro no lo puede cuidar, porque no es de Dios, es mala vida. Es más, está sembrado en el egoísmo, en el aprovecharse, en la esclavitud de otro ser humano, que puede ser mi hermana, mi hermano, mis propios consiervos, cual trabajamos todos uno para el otro, pero engañándonos de esta manera, no tenemos luz en la palabra y nos pasa como a Faraón, que el corazón se endurece, y nos perdemos estas bendiciones tan grandes como hijos e hijas de Dios en el pueblo de Dios, para que Dios nos bendiga. Después viene la plaga de las úlceras, y oyó como Jehová le había dicho a Moisés, pero Jehová endureció el corazón de Faraón aún más. Viene la plaga del granizo, y en el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová le había dicho. Viene la plaga de la langosta, cual yo le invito, hermano, a usted en su casa a compartir y leer esto, renglón por renglón, línea por línea. Nosotros, por tema de tiempo y de no fracturar incluso su comodidad, porque el hombre vive hoy en una comodidad que pareciera que si algo es monótono, no sirve, no lo dejamos. Y lo que queremos en todo esto es dejar el mensaje del Espíritu Santo, de la salvación redentora de nuestro Señor Jesucristo, hoy en día y en este momento. La plaga de las tinieblas, y Moisés respondió a Faraón en el versículo 29, capítulo 10, bien has dicho, no veré más tu rostro. ¿Por qué? Porque ya Dios le había hablado a Moisés que esto de los primogénitos iba a ser lo último, para que este hombre, realmente rendido en su dolor íntimo, porque ahí llegó él mismo a actuar esa vida, porque por el rechazo continuo de las cosas de Dios, y hermana, será hoy, mañana, dentro de un tiempo, Dios se va a acordar de todas las cosas. El de las buenas, el de cambio, y el de que busca a Dios, busca a Dios. El que busca a Dios es de bendición su vida, todo lo que va a hacer prosperado y bendecido a través de ese cambio. El que está en la duda, todo eso, Dios lo presenta, a ver si se arrepiente, le da un tiempo. Y aquel que entró en el mal, aún en su propio mal, lo va a destruir a sí mismo. Porque sabiendo que está en contra incluso de los mandamientos y de la voluntad de Dios, lo siguen haciendo. Entonces, hay de esas personas que siguen en contra de Dios, porque le va a pasar lo mismo, que Dios ya lo vino presentando en este hombre, como en nuestra vida hoy, actualmente. Muchos se ríen, muchos se burlan, los aleluya, esto, aquello, allá. Pero una de las cosas más atípicas que se ve en todas las iglesias, que se habla incluso de la palabra de Dios, es el arrebatamiento, que pronto va a venir, ¿no?, de parte de Dios, en los tiempos de que Él diga. Pero en ese arrebatamiento, ¡ay!, de aquellos que se quedaron. Hay más de uno, hermana, va a querer doblar la rodilla y no va a poder, porque se terminó el tiempo de la gracia y viene el tiempo del juicio. En esos 3 años y medio de la gran ira de Dios, la gran tribulación, el Espíritu Santo va a sellar a los judíos, al pueblo escogido, y a los otros no, porque tuvieron la oportunidad y no lo quisieron recibir. La única manera de poder llegar mínimamente a los pies de nuestro Señor, que ya perdió la oportunidad de ser la novia de Cristo en esa segunda oportunidad, que la segunda muerte, dice la Biblia, que vamos directamente al juicio, que nos puede favorecer en el juicio, es no dejarnos poner la marca, y que en nuestra propia vida caigamos como mártires de Cristo, pero no convencidos. No que el Espíritu Santo haya toda nuestra vida, porque nunca se lo hemos permitido. Hemos hecho las cosas a nuestra manera, siempre. Entonces eso nos va a favorecer mínimamente en el juicio de Dios, para no irnos al infierno, a quemarnos para siempre, sino que a lo mejor tengamos oportunidad de entrar a la Nueva Jerusalén, donde dice la palabra de Dios que no entrará nada sucio,
Qué pregunta para reflexionar, qué pregunta para tener en cuenta, ¿no?, delante de Dios. Después del capítulo 12 vamos a ver que empieza la Pascua, la primera Pascua que Dios nos hace de la salida de Egipto, donde de ahí también se dan los grandes dones, de la representación física de nuestro Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Todos aquellos que clamamos la sangre de Cristo somos guardados y protegidos de todo el mal que pueda acontecer en las huestes celestes de los cielos y los mares, y de toda esta tierra. Eso no nos llega a nosotros, porque pasa de largo, porque nosotros tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo cuando nos guarda y nos bendice. Hay de aquellos que han tomado el nombre de Dios en vano, hay de aquellos que se burlan, hay de aquellos que enfrascan la vida de Dios en una cesta, en una relación lasciviosa de sus propias continencias de vidas. Que Dios le dé luz de entendimiento, hermano. Y ojalá sea usted a lo mejor de una cesta, algo que participe de ese lugar, y esto lo lleva a la reflexión, de entender, de saber que aún a nosotros nos enseñaron un mal Dios, nos enseñaron a una mala relación del hombre, a una mala enseñanza incluso de la hechicería, todo eso que se vino gobernando el mundo, y que aún vinieron hombres en el nombre de Dios con profecías que hoy sabemos que son todas mentiras, dadas por el mismo enemigo de Dios a aquellos hombres que buscan el engaño. Y grandes hombres de Dios a veces aceptaron esas cosas y las tuvieron que vivir por aceptarlas. Pero gloria y honra a Dios, que Dios nos rescata a todos. Por eso estos mensajes, por eso esto de los videos, por eso de poder avanzar en las cosas de Dios, en el ministerio que hace Dios Trevelin, por eso de poder seguir compartiendo con los consiervos la enseñanza de la palabra tan genuina, tan santa, tan pura, que todas las cosas están escritas acá del hombre, de lo que deja de hacer, lo que va a hacer, lo que piensa, deja de pensar. Dice la palabra de Dios, y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Es ese corazón que Dios nos hace a nosotros, corazón sincero, sencillo, creído. Por eso Dios dice que el que no acepta el reino de Dios como un niño no puede entrar en él. Hermanos, si nosotros entendimos que nosotros somos esos faraón, que nosotros somos esos habitantes de la vida, engañadores, que fuimos engañados y seguimos engañando, practicantes de todas esas cosas, mitologías, fábulas, engaños propios del hombre, que es el mismo pecado, estamos a tiempo de arrepentirnos y decirle: Señor, hoy entiendo tu palabra, hoy conozco un poquito más y quiero pedirle perdón, quiero arrepentirme de la vida que estoy haciendo, de lo que hice, para no volverlo a hacer, Señor, y poder ser un vaso útil en sus manos, Señor. Qué hermoso no poder decir estas cosas delante de Dios. Aún en nuestra intimidad estamos solos, yo acá estoy solo, usted ahí está solo. Del otro lado quizá está compartiendo el video con 2 o 3 personas, pero en esa intimidad nuestra, esta oración vale mucho, porque es una reconciliación con el Creador del cielo y la tierra, el Creador de nosotros mismos, el Creador de todo lo que vemos, el armador y el guía de todo lo que nosotros hoy decimos que es nuestro, que lo hicimos nosotros, cuando solamente a través de Él y por Él nosotros los podemos mover. Hogares y familias destruidas por la enfermedad, y en el nombre de Jesús, aceptándole si no le conocen, pueden ser salvos, hermanos, sanos y perfectos, porque la enfermedad es el pecado. La enfermedad que atormenta las vidas es el pecado. La decadencia de los hogares es el pecado. La rotura de los hogares es el pecado. ¿Y en qué pecamos, hermano? En no poder conocer de la palabra. El enemigo muy astutamente se encargó de todos los tiempos en engañar a la propia iglesia de Dios para que no busque la palabra, la verdad de quién es nuestro Dios. Si usted es la primera vez que escuchó este mensaje, estas cosas, le invito a que repita conmigo una oración y la vamos a presentar, hermano, delante de Dios, para que su nombre sea inscrito. Esta es una oportunidad más que Dios nos da, de poderla aceptar como Señor y Salvador de nuestras vidas, y que Él pase a vivir en nuestra vida, que ese Espíritu Santo que tenemos todos los hombres nos empiece a convencer, a reducir, a hacer entender, a dar luz y entendimiento
aún nos guíe en la oración, porque la oración que más vale delante de Dios es la oración de espíritu, de corazón, sincero, como un niño. Repita conmigo esta oración y juntos nos vamos a presentar delante del Señor. Señor Jesús, en este momento, Padre amado, entiendo y comprendo esta relación tan íntima, tan perfecta, ese amor tan genuino que usted tiene con todos nosotros, con mi vida. Porque yo no lo entendía, no conocía estas cosas, Padre. Actuaba en ellas, Señor, me movía en ellas. Y aún me identifico en esa dureza de corazón de ese faraón. Cuántas cosas fueron pasando, Señor, y todavía seguía duro. Así está mi vida, Señor. Por eso le pido, Padre, que su Espíritu Santo empiece a vivir en mi vida. Yo le acepto, Señor, como mi Señor y Salvador. Le reclamo y le pido y le doy la gloria y la honra a mi Dios por su vida, Señor, en la cruz del Calvario, cual usted mismo la entregó por mí. Sé que resucitó al tercer día y porque usted resucitó, yo también voy a resucitar. Porque usted me enseñó estas cosas tan primitivas de aquellos tiempos en la vida del hombre, que es la misma vida de la vida del hombre hoy y en este momento. Gracias le doy, Padre, por haber entendido esto de su palabra. Anote mi nombre en el libro de la vida. Y sea usted ayudándome ahora en más a poder entender su palabra, a entender de mi vida y a poder renunciar, arrepintiéndome, Señor, de todo lo malo que en mi vida encuentre o halle, empezando a buscar primeramente conmigo mismo. Gracias le doy, mi Señor, por este momento, por este privilegio y por poderla aceptar como Señor y Salvador. Así le entrego y le encomiendo todo en sus manos, en los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Qué hermosa, ¿no? Una oración sencilla, honesta, ¿no? Delante de Dios, de poderle presentar aún nosotros mismos lo que somos nosotros mismos. Porque ese fue el engaño, ese fue el velo que solamente el Espíritu Santo se lo hace caer a los hombres y mujeres que le buscamos en espíritu y verdad. Pues yo le pido a usted, hermano, que siga orando por este misterio, por el ministro que le habla, por cada uno de los lugares donde se reúnan, por nuestras propias vidas, por incluso preguntarle a Dios a dónde voy, es correcto lo que hago, si mi pastor o mi pastora están equivocados, yo puedo interceder ante Dios para que ellos tengan luz. Y si no, hagamos como enseña Pablo, sacudir el polvito del pie e irnos. ¿Pero irnos para qué? Para prepararnos, para poder volver y después poder ayudar a ese pastor a enderezar su propio camino y el de la grey, que son nuestros conciervos. Ese es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros tomemos hoy en cuenta. No seamos egoístas. Hablemos y andemos en el amor de Dios como Él lo hizo en un principio con todos nosotros. Así ahí como usted está, yo estoy acá. Vamos a orar para entregar este servicio que Dios nos permitió llegar. Y para el próximo video vamos a entrar en el capítulo 11 de Éxodo. Ya vamos a ver la muerte de los primogénitos cuando este faraón, ese último toque, tuvo que entender quién es Dios, que para Dios lo que Él manda y lo que Él dice, así es de ser y así se hace, porque Él es Dios. Y no hay nadie, ni nada, ni principado, ni potestad, nada nos va a separar de esa voluntad de Dios, cual dice en Corintios, del amor de Dios. Ni profundidad, ni anchura, nada nos va a separar de la voluntad de Dios, estando nosotros en esos principios de Dios. Él nos libra, Él nos guarda y nada nos va a tocar. Por eso, hermanos, ahora les invito a compartir esta oración de despedida. Yo voy a orar por la bendición de ustedes, de los hermanos, de los pastores, de los que estén de otro lado con el video, y que en ese pensar, en ese callar, en ese meditar de la palabra, reflexionemos en lo que Dios nos enseñó, que Él nos quiso compartir hoy, Dios. Que Dios les bendiga, pueblo hermoso y santo de Dios, hermanas y hermanos, santos y perfectos de Dios. Bendito Dios, una vez más, Padre, nos podemos inclinar ante usted, Señor, con el propósito que solamente usted nos da a través de su palabra. Darle las gracias, Señor. Darle las gracias, Señor, por esta luz tan verdadera, por estos principios tan hermosos que usted, Señor, tiene para con nuestras vidas, Señor. Perdónenos haber ignorado en mi vida, perdónenos haber ignorado de todo esto que yo no entendía, Padre.
pero que hoy lo puedo entender a través de su palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado, porque en mí se está cultivando esa raíz perfecta y santa que es suya y genuina, que solamente la cuida y la hace y la prepara el Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, porque hoy le pude aceptar como mi Señor y Salvador, porque hoy puedo reconciliarme, porque hoy puedo arrepentirme, Padre, de todos estos errores que yo mismo iba cometiendo en la vida, Padre. Le ruego, Señor, que usted siempre me dé luz de entendimiento, bendiga a mis pastores, bendiga a la iglesia, bendiga mi vida, bendiga mi ministerio, bendiga todo cuanto hagamos, Señor amado, y cada uno de los hermanos, en toda la labor que hagamos, Señor. Así levante, Señor amado, con esa autoridad que nos da el Espíritu Santo a través de nuestra propia palabra, de levantar los enfermos, de levantar los hogares caídos, de reponer esas vidas caídas en el nombre de Jesús, porque usted nos dio esa autoridad y usted nos respalda como lo hizo así con Moisés y lo sigue haciendo con cada uno de sus siervos. Hoy actualmente lo hace en nuestras vidas a través de poder presentar estas cosas santas y perfectas a un pueblo que está hambriento de conocer y saber la verdad, la deidad de nuestro verdadero y único Dios, Jehová de los ejércitos es. Gracias, Padre amado, por este privilegio, Señor, de compartir su palabra. Gracias, Padre amado, de poder haber llegado a entender de sus cosas santas, Señor. Así será entrego y será encomiendo. Y nos despedimos en el paz, gozo y amor, sabiendo que usted bendecirá a cada uno de sus hijos, acompañará a cada uno de sus hogares, y aún en meditar de todo esto estará con cada uno en su intimidad, Señor. Así le entrego y le encomiendo todo en sus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el bendito y divino nombre de Cristo Jesús. El pueblo dice, amén y amén. Gracias, hermanos, y nos despedimos con el favor de Dios para la próxima reunión cuando Él nos diga.